Bueno, bienvenidos y bienvenidas al nuevo ciclo de formación de convocatorias sobre independencia. Hemos decidido con los compañeros y compañeras que formamos parte del equipo, Marcela, Germán y yo, empezar por traer estos acontecimientos que sucedieron durante el mes de diciembre y enero, que son tan importantes para la política internacional, y también poder evaluar algo del primer año del mandato de Milei en Argentina. Por eso vamos a comenzar por la caída de Siria, hecho que se produce después que Israel tuvo que firmar el acuerdo de paz con el Líbano, dado que no pudo doblegarlo. Si se acuerdan, esto había pasado un poco antes, pero a fines de noviembre y diciembre lo que se da fundamentalmente es la caída de Siria, teniendo un impacto muy grande en la guerra del Medio Oriente. Luego vamos a ir a la juramentación de Maduro en Venezuela, que se logra hacer pese a toda el boicot que hubo permanente para que esto no suceda, tanto de ese títere de González que anduvo dando vuelta por Latinoamérica, como también de los propios medios de comunicación que mostraron una realidad que distaba de ser la que estaba sucediendo. Después veremos el acuerdo firmado por Hamas y Israel con la mediación de Qatar, que también nos parece importante, todo un hecho muy fuerte para lo que venía siendo, digamos, la guerra del sionismo contra Palestina. Y finalmente la asunción de Trump, que, bueno, muestra, si bien obviamente no va a ser un cambio radical de la política de Estados Unidos con respecto a América Latina, pero sí profundiza algunas cuestiones y establece una marca bien diferente con sus predecesores, en dónde va a poner el acento y cómo va a conformar su política. Por lo cual vamos a ver este pantallazo hoy, haciendo como intervalos con cada tema, para poder ponernos un poquito al día, y luego sí comenzaremos el lunes próximo con el programa mismo de la formación. Bueno, es inevitable partir para entender, digamos, la situación en Medio Oriente de lo que sucedió en Palestina, con ese mapa tan tremendo, ¿no? Que cuando una vez, desde 1946, lo que conformaba el territorio de Palestina, a la actualidad, que si ustedes ven en la cuarta figura, Gaza es este pedacito tan pequeño que quedó sobre la costa, y esto que ven así punteado de Cisjordania, es lo que les quedó a los palestinos, digamos, después de años de que Israel iba avanzando en su colonización y dominación del pueblo palestino, ¿no? Digamos, es la cuestión de fondo, y que representa sin duda Palestina un enclave sumamente importante para las futuras luchas revolucionarias, ¿no? Su resistencia, como que ha sido tan heroica en todos estos años, bueno, es lo que ha asignado la época, ¿no? Y lo que da fuerza para todos y todas para pensarnos también en otro mundo, ¿no? Nosotras y nosotros no podemos hablar de Palestina sin hablar del eje de la resistencia, ¿no? Y ese eje de la resistencia lo configuran varios países de Medio Oriente que se necesitan mutuamente, porque en realidad lo que están luchando es por su verdadera independencia, ¿no? Y este es un enclave, todo lo que es esta zona de Medio Oriente, un enclave que el imperialismo siempre ha intentado dominar, y a través sobre todo de Israel, que es su pie en ese territorio, ¿no? También lo hace a través de Arabia Saudita, de Egipto, en todo ha puesto la mano, pero bueno, ese eje de la resistencia lo conforman Irán, Irak, Siria
el Líbano, a través de sus fuerzas, sus milicias populares de Hezbollah, Hamas en Palestina y los hutíes en Yemen. Nosotras vimos el año pasado cómo juegan estos actores, vimos cómo por ejemplo, los hutíes controlan acá el Mar Rojo, no pueden pasar ninguna embarcación que lleve armas o suministros a Israel, y fundamentalmente están apoyando a Palestina. Por eso no podemos dejar de ver la situación de la caída de Siria como un golpe muy fuerte a lo que es ese eje de la resistencia, porque si miran, Siria está acá en el medio entre Irán, Irak y el Líbano y Palestina, por lo cual se corta ahí un pasaje muy importante para la resistencia. Y esto es lo que sucedió en relación a la resistencia. Vamos a escuchar ahora a Mirko Casale, Ahí les va. Me pareció que es un video que es bastante, explica muy bien lo que pasó en Siria, pero nos sirve también para entender todo lo demás. Por eso quizás sea un poquito largo, pero lo vamos a escuchar casi en su totalidad. Érase una vez un país llamado Siria, un país que durante décadas fue el mayor estorbo para los planes de Estados Unidos y el ente israelí en Asia Occidental. Y con su caída se abren innumerables incógnitas sobre cómo sucedió y sobre todo qué podría pasar ahora. Cómo los grupos armados yihadistas que no pudieron hacerse con Siria en casi una década de combates lograron hacerlo en poco más de una semana. ¿Qué factores internos y externos contribuyeron a estos sucesos? ¿Qué futuro le espera a Siria ahora? Ahí les va. Cayó el gobierno de Bashar al-Assad y lo hizo de forma tan rápida que no es de extrañar que en estos días las teorías prácticamente septupliquen a las certezas. Así que comencemos por las segundas. A finales de noviembre, una ofensiva relámpago en el norte de Siria tomó Alepo, una de las principales ciudades del país. El origen del ataque fue la provincia de Idlib, que se había convertido en el refugio de yihadistas y otras facciones armadas minoritarias en 2017, tras su largo, cruento y fracasado intento de toma del poder. En las siguientes jornadas, pese a las grandes pérdidas de las fuerzas yihadistas golpeadas en tierra por el ejército sirio y desde el aire por las fuerzas rusas, el avance continuó hasta llegar a Damasco, apenas 10 días después de que todo comenzara en Alepo. En la capital, el primer ministro sirio se reunió con los alzados en armas y les ofreció una transición ordenada del poder. Al momento de grabar este video, a Bashar al-Assad se le había concedido asilo en Rusia. El avance fue tan relámpago, en especial si lo comparamos con el conflicto armado que sufrió el país entre 2011 y 2017, que obviamente muchas personas se hacen una pregunta tras otra sobre todo lo ocurrido en estos días, nosotros entre ellas. Y las respuestas no son obvias y no pueden buscarse exclusivamente dentro ni exclusivamente fuera de Siria, sino en ambas. Por ejemplo, en el plano militar es obvio que ni Irán ni Rusia podían prestar a Damasco la misma ayuda que prestaron hace una década, por estar ambas inmersas en conflictos armados muy sensibles para sí mismos. Aunque ambas pierden momentáneamente con el actual desarrollo de los acontecimientos. Pero el ejército sirio no era precisamente mucho. Entre militares activos, en reserva o de fuerzas movilizables, contaba con más de 200.000 efectivos, volumen que podría haber hecho frente a las fuerzas yihadistas, que se estiman en 10 veces menores en número. Sin embargo, el avance de los alzados fue casi que un paseo, y esto no puede analizarse sencillamente en aspectos estrictamente militares, ni nacionales ni internacionales. Primero hay que tener en cuenta que la historia de este alzamiento y derrocamiento no comenzó la semana pasada. La nación árabe vivió un sangriento conflicto armado interno, con participación de varios actores externos, durante casi una década completa, que dejó alrededor de 500.000 de víctimas mortales y alrededor de 12 millones de desplazados y refugiados.
El país ha sido sometido a una feroz política de sanciones del norte global desde 2011 y hasta hace un par de años también por parte de Turquía y varios países árabes, y ni Washington, ni Bruselas, ni sus socios fueron capaces de aflojar la mano ni siquiera tras el devastador terremoto que sufrió el país en 2023. La economía siria nunca terminó de recuperarse de estos continuos y duros reveses, con la gran mayoría de la población viviendo con suerte con apenas lo justo y sin esperanza a la vista de que las cosas cambiaran demasiado en ese aspecto en un plazo razonable. Así, las condiciones internas para este cambio de régimen se cocinaron a fuego lento durante casi 15 años. Ante el avance relámpago de los alzados, una economía largamente golpeada y el fresco y traumático recuerdo de la reciente guerra, muchos sirios, militares y civiles, prefirieron dejarse llevar mansamente por la corriente antes que volver a embarcarse en un nuevo conflicto bélico. Difícil juzgar a nadie sin estar en su situación. Sea como sea, la realidad es que ahora Siria está en manos de una suma heterogénea de grupos armados encabezada por grupos yihadistas surgidos directamente del Estado Islámico y Al-Qaeda. Y en ese sentido merece mucho la pena detenerse un momento en el líder de la revuelta. Porque si relámpago fue el avance desde Idlib hasta Damasco, ¿qué decir ya del relampagueante lavado de cara de Abu Mohammed al-Julani en los medios hegemónicos? El fundador de Hayat Tahrir al-Sham, la principal facción entre las fuerzas que tomaron el poder en Siria, tiene un currículum yihadista muy superior al del mismísimo Osama Bin Laden. No lo digo yo. Lo dicen los 10 millones de dólares de recompensa que ofrece todavía hoy Estados Unidos por su cabeza. Al-Julani pasó por las filas del Estado Islámico primero, Al-Qaeda después, y montó un frente supeditado a este último para finalmente crear el suyo propio, con el que consiguió su mayor éxito hasta los momentos. Es difícil nombrar una organización yihadista con la cual Al-Julani no haya estado vinculado en algún momento de su biografía. Sin embargo, pocos días antes de la caída de Damasco, el líder de la rebelión apareció en CNN vestido con una camisa que inevitablemente recuerda a la de Zelensky y un discurso afable, lleno de promesas de tolerancia y valores democráticos que desconcertó a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo menos a su entrevistadora, que no dejó de asentir a lo largo de toda la entrevista y no lo confrontó ni con el 1% de suspicacia que se esperaría de alguien que tiene delante a un rebanacuellos certificado con casi 20 años de experiencia. Así, a pesar de su pasado más que tenebroso, Mohammed al-Julani es ahora la imagen de la esperanza siria en los grandes medios que, sin ocultar su currículum, lo relativizan como algo menor y hasta trivial, casi que como si se tratara del caso de alguien que después de cantar en una banda de death metal se decantara por el pop para adolescentes. Ahora, si analizamos lo sucedido en términos geopolíticos, para empezar, en estos momentos, el gobierno turco está eufórico con el éxito de sus protegidos y no lo oculta para nada. Estados Unidos respira feliz por la caída de al-Assad, uno de sus villanos predilectos de toda la vida, pero al mismo tiempo no tiene claro qué ocurrirá con sus aliados kurdos, enemigos de las huestes de al-Julani, en las nuevas circunstancias, y sobre todo se pregunta si el petróleo que Washington controla al norte de Siria desde hace casi 15 años seguirá en sus manos. Por su parte, Rusia e Irán observan con preocupación, pero con cabeza fría, lo sucedido. No olvidemos las dos bases militares rusas presentes todavía en la nación árabe, ni el papel geográfico y político clave que jugaba Damasco en la región para las fuerzas antisionistas, principalmente Hezbollah, aliada de Teherán. La Realpolitik es a menudo una pócima dura de tragar, pero escupirla puede ser todavía peor para la salud. Sin duda, el gran beneficiado geopolítico por todo esto es Tel Aviv, que ve cómo cae un sistema de gobierno abiertamente hostil a sus objetivos desde el primer día de la admisión israelí en la ONU. Pero no solo eso, la caída de Assad también priva a las milicias chiitas libanesas de un aliado y un refugio en la región.
En estos días, el gobierno de Netanyahu está aprovechando no solo para bombardear infraestructura militar siria, sino para invadir todavía más territorio más allá de los Altos del Golán, que ocupa desde hace medio siglo. Por cierto, Al-Julani, el nombre de guerra del líder yihadista, significa del Golán, región de la que era originaria su familia. Sin embargo, como otros movimientos salafistas similares al suyo, curiosamente afirman no tener nada en contra del Estado de Israel. El tiempo dirá si hará honor a su seudónimo o no. Pero más allá de análisis internos y externos sobre el porqué de lo sucedido y su impacto en el resto del mundo, lo cierto es que, de la noche a la mañana, a Siria se le ha puesto tremenda cara de Libia. En estos momentos resulta difícil imaginar otro escenario futuro que el de una nación fragmentada, con varios gobiernos paralelos en diferentes regiones, enfrascados en luchas armadas sin fin, tal como ocurrió con la nación africana tras la caída de Gaddafi. Siria es un país excepcionalmente complejo desde casi todo punto de vista, religioso, étnico y cultural, donde los necesarios equilibrios entre sectores hacen que a su lado el Líbano parezca una nación perfectamente homogénea. Las nuevas autoridades sirias, encabezadas por el ex ISIS y ex Al-Qaeda Mohammed Al-Julani, sostienen que tienen la llave para reconciliar a la ciudadanía e incluir a todas las opciones políticas y credos sin distinción. Una promesa especialmente difícil de creer viniendo de un líder surgido y moldeado por el yihadismo y en una realidad tan compleja como la siria. Sin duda se vienen tiempos de gran incertidumbre para Siria, la región y el mundo. Pero mucho ojo, porque no todo está dicho. La geopolítica mundial es como el ajedrez. No todos los movimientos son siempre lo que parecen. Mientras algunas jugadas defensivas en realidad preceden a un ataque decisivo, algunos ataques precipitados terminan en estruendosas derrotas, y en medio de todas esas sutilezas, el peor enemigo de cualquier análisis sobre el tablero global es la impaciencia de querer entender cada movimiento de inmediato y, peor aún, pensar que cada movimiento es el definitivo. El otro suceso sumamente importante para América Latina fue el poder lograr Maduro su juramentación en Venezuela después de tantas movidas de boicot, de querer ensuciar esas elecciones, demostrar una realidad que no era la que estaba sucediendo. Bueno, todo esto esta guerra comunicacional tremenda que hubo, a pesar de eso pudo hacerlo y consolidar el proceso eleccionario. Ese también fue un paso muy importante, y vamos a poner un extracto muy chiquito del discurso, pero vale la pena escucharlo, y después cuando conversemos vamos a profundizar un poquito más qué significa este momento en Venezuela, ¿no? Es importante saber dónde estamos parados. Si estamos aquí es porque el Estado venezolano en su conjunto, ejerciendo su derecho a la legítima defensa frente a una conspiración mundial pública, evidente, comunicacional, del poder de los Estados Unidos y de sus satélites y esclavos en América Latina y en el mundo, convirtieron la elección presidencial de Venezuela en una elección mundial, y se la ganamos. El pueblo de Venezuela le ganó al imperialismo y a su diplomacia de engaño, y no saben cómo vengarse ahora. El gobierno saliente de Estados Unidos no sabe cómo vengarse de nuestro pueblo. No pudieron con nosotros. Ni usted ni nadie va a poder con este pueblo. Se lo digo al gobierno saliente y a quien quiera escuchar en este mundo. No es un hombre, no es Maduro, es un pueblo. Que ahora el imperialismo se volvió loco. Entró en una etapa de desquiciamiento. Los presidentes de la derecha extremista, maltrecha, fascista del continente votan baba.
baba de odio. Creen unos y otros que el pueblo venezolano se va a dejar imponer un presidente. ¿No aprendieron la lección de Guaidó? No la aprendieron. Y creyeron que viniéndose todos encima de Venezuela, el pueblo de Venezuela se iba a acobardar. No entendieron. Hoy no entienden. La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente. A Venezuela no le impone un presidente. Nadie en este mundo. El poder que represento, el poder que me otorga la Constitución y estos símbolos, no me lo ha dado un gobierno extranjero, un presidente extranjero, ni un gobierno gringo. A mí no me ha colocado como presidente el gobierno de los Estados Unidos, ni los gobiernos proimperialistas de la derecha latinoamericana. A mí no me ha colocado la oligarquía de los apellidos. Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia y del pueblo. Y al pueblo me debo en vida completa, en cuerpo y en alma. Bueno, la noticia quizás con mayor relevancia de todas estas que estuvimos viendo, por supuesto que la representa el alto el fuego en Palestina, en Gaza, acuerdo que se llega luego de intensas negociaciones en las que interviene Qatar, Egipto y Estados Unidos, y se acuerda que se va a hacer en distintas fases de entrega de rehenes y a cambio de prisioneros políticos de Israel y también la liberación, digamos, de zonas que controla Israel de forma tal que puedan ingresar la ayuda humanitaria, que puedan heridos ser atendidos en otros lugares fuera de Gaza, y una serie de requisitos que, bueno, que lo que sí representa es un avance enorme en un Israel que se suponía que no iba a negociar con terroristas, que de ningún modo, además, bueno, tuvo que sentarse. Y esto representa realmente un triunfo para el pueblo palestino, que lo ha pagado y lo paga con sus vidas, con su tremenda resistencia, pero bueno, pero han logrado que tenga que sentarse Israel a negociar, ¿no? Es un triunfo de la resistencia, porque la ecuación aquí no son dos ejércitos regulares de dos estados. Palestina no tiene ejército, no tiene puertos, no tiene aeropuertos. Palestina está en donde reina la autoridad palestina, no hay componentes de un estado palestino. Lo que hay es resistencia de un pueblo. Y cuando un ejército, como el ejército israelí, conocido por su poderío militar, por el apoyo incondicional ilimitado por parte de Estados Unidos en armamento, en dinero, en apoyo político, en apoyo en los foros internacionales, en los vetos que utiliza Estados Unidos en las Naciones Unidas, en toda esta impunidad de la cual goza el ejército israelí. Sin embargo, la resistencia del pueblo palestino se le atribuye el carácter de terrorismo injustamente, y es un movimiento militar de un pueblo bajo subyugación, bajo ocupación. Cuando una resistencia logre hacer fracasar todos los objetivos del Estado o del ejército ocupante, quiere decir es un gran triunfo. Bueno, finalmente, el día después del alto al fuego a Gaza, asume Trump con un discurso acorde al que ya venía haciendo durante su carrera presidencial, en la necesidad de afrontar esta fenomenal crisis que ya viene viviendo Estados Unidos hace muchos años, pero que se ve agravada, obviamente,
con el crecimiento de la hegemonía de China, de Rusia, este mundo multipolar que cuestiona su absoluta hegemonía, y también, obviamente, con un discurso más agresivo en cuanto a citar su vieja teoría de destino manifiesto y de esto de América para los americanos, de dejarlo bien claro en cuanto a las acciones a seguir durante su gobierno. En contra de la inmigración, con la idea de anexar distintos países, distintas partes de países vecinos, de establecer además una política de autoestima y de autovaloración importante para Norteamérica. Fue un mensaje muy para adentro en ese sentido. Así que bueno, eso también inaugura una agudización de las contradicciones que ya se venían viviendo y que ahora amenazan y con guerra, ¿no? El nuevo ministro de Defensa de Estados Unidos en esto ha sido claro de que va a convertir al pueblo estadounidense en un pueblo guerrero, ¿no? Así que tendremos que ir visualizando qué herramientas Latinoamérica va a ir generando para poder frenar este avance tan importante, ¿no? Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today,
It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong, and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken, and we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly. And nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Y bueno, finalmente, pese a todos los deseos agoreros, este gobierno cumplió un año sin grandes sobresaltos, logrando contener toda oposición, todo lo contrario,
está ganando consenso, generando la estructura para la próxima elección. Bien, todo esto para nosotros y nosotros es una obligación analizarlo para justamente construir esa resistencia, ¿no? Vamos a escuchar, sí, un análisis sobre la cuestión económica. También nos parece que es un aspecto donde él hace mucho hincapié, aunque siempre decimos que es lo político lo que interesa, que en realidad los pueblos pueden sufrir transformaciones y demás, y luchar frente a esto en el terreno político, digamos, no es una cuestión económica, de economistas, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, es importante tener un buen pantallazo, y para eso usamos, como siempre, las distintas videos de Julio Gambina, con el cual tenemos mucho acuerdo. Nos parece que refleja bien lo que ha sido este año de Milei, ¿no? Un año de gobierno Milei y el poder económico mundial que interviene en el funcionamiento del capitalismo en la Argentina están muy satisfechos. Todas las coordenadas dan a favor de lo que demanda el capital económico más concentrado. Por eso hay mucha incertidumbre, descontento, inconformidad en la parte perjudicada del año de aplicación de las políticas de Milei. El poder económico está satisfecho porque se está estabilizando la macroeconomía. Y es importante discutir qué quiere decir estabilizar la macroeconomía. La ecuación macroeconómica es el consumo, la inversión y las relaciones internacionales. Es consumo más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Y si analizamos la macroeconomía, bueno, el consumo popular está cayendo brutalmente. El consumo público ha caído de una manera muy importante, con lo cual hay un desplome del consumo. En todo caso, hay una mejora del consumo de muy pocos sectores con alta capacidad de ahorro y de consumo. Si el consumo cae, bueno, ¿qué pasa con la inversión? La inversión también, hay una caída muy importante de la inversión pública, se congeló la inversión pública, se borró la obra pública en salud, en educación, en pavimentación, en cloacas, en servicios en generales. Y la inversión privada, representativo de eso es la construcción, una fortísima caída de la construcción. No hay inversión pública ni inversión privada. En todo caso, hay inversión sí en los sectores más dinámicos de la acumulación capitalista, que tiene que ver con el agronegocio de exportación, con la energía, vaca muerta principalmente, gran expansión de las exportaciones principalmente de gas y petróleo, y por supuesto las inversiones en el litio como la gran novedad. Por lo tanto hay caída del consumo, hay caída de la inversión y por eso hay una tendencia que este año el Producto Bruto, la macroeconomía caiga entre el 3,5% y el 4%. Y en el comercio exterior, que es la tercera variable de la macroeconomía, bueno, hay un favorecimiento para el ingreso de importaciones, todo con el intento de que caigan los precios, que disminuya la inflación en la Argentina. Hay una orientación hacia la concentración de bienes primarios para la exportación, que tiene que ver con el complejo agrario, soja, maíz, trigo, y por supuesto la gran novedad es la energía, pero también una salida de capitales muy importante por el turismo, de los sectores medios y altos con capacidad de ahorro de divisas, principalmente, que las utilizan y que las van a utilizar esta temporada de verano para viajar incluso a países limítrofes, pero también a Europa, a Estados Unidos. Por lo tanto, la estabilización macroeconómica favorece a los sectores concentrados del poder y no necesariamente a la mayoría empobrecida de la Argentina. Este es un problema. La sociedad pedía disminuir la inflación y claro, la inflación está con una tendencia a la baja
pero es una tendencia a la baja de un 25% en diciembre pasado, generado por una importante devaluación. Y claro, los precios siguen subiendo contra ingresos congelados, sean salarios, sean jubilaciones, y por lo tanto, aun cuando baja la inflación, el impacto es la recesión, el desempleo, la pérdida de ingresos de sectores populares. Por eso la motosierra o la licuadora han funcionado con todo, un tema que va a continuar en el 2025. Probablemente no haya presupuesto 2025 y se seguirá trabajando con el presupuesto 2023, lo que quiere decir discrecionalidad del gobierno para ver en qué se gasta, cuánto se gasta y en qué se orienta ese presupuesto que acrecienta recaudación tributaria, incluso por el solo efecto de la inflación en la Argentina, pero discrecionalidad del gobierno para orientar esos pagos. Y todo esto, este año de gobierno de Milei, en la perspectiva de un segundo año con gobierno Trump en Estados Unidos, que el gobierno imagina mejores condiciones para negociar con el Fondo Monetario, acrecentar la deuda pública externa de Argentina con fondos que provengan desde Washington, del Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto Argentina profundizará la dependencia y en todo caso queda el desafío de la conflictividad social desarrollada durante todo el 2024 se potencie en los próximos años y emerja un proyecto político que le pueda dar cauce alternativo al descontento, a la protesta social que existe, pero que aún no encuentra canal político de expresión para confrontar, sobre todo en un año electoral de medio turno como será el 2025. Hasta la próxima.